Sean todos y todas bienvenidos al canal Clases Efren sobre programación C++ procedural. Mi nombre es Efren Hernández, profesor de programación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana. En el video de hoy estaremos trabajando sobre la estructura de control en C++. Las estructuras de control permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Con las estructuras de control se puede, de acuerdo con una condición, ejecutar un grupo u otra de sentencias, if, else. De acuerdo con el valor de una variable, ejecutar un grupo u otro de sentencias, switch case. Ejecutar un grupo de sentencias mientras se cumpla una condición. Ejecutar un grupo de sentencias hasta que se cumpla una condición. Ejecutar un grupo de sentencias un número determinado de veces. Todas las estructuras de control tienen un único punto de entrada. Las estructuras de control se pueden clasificar en selectiva, que son aquellas que evalúan una expresión, usualmente una condición booleana, y a partir del resultado permiten tomar decisiones entre una, dos o más opciones. A esto se le conoce como selección condicional. Iterativas, también llamada de repetición, inician o repiten un bloque de instrucciones si se cumple una condición o mientras se cumple una condición. Veamos todo esto en C++. Cargamos C++. Para este video tenemos unos casos propuestos a los cuales le vamos a dar solución para explicar el tema planteado. Para nuestro caso tenemos varios problemas propuestos. El primero es hacer un programa en C++ que lea desde el teclado una calificación final de un estudiante y determine si el estudiante está aprobado. Tome en cuenta que se aprueba con 70 o más puntos. Iniciamos un nuevo proyecto, consola, y le pondremos como nombre approve. Lo guardamos, approve. A partir de este video vamos a copiar y pegar para que los videos sean más cortos y poder además agilizar el proceso de realización de los diferentes casos que vamos a resolver. Using namespace std. Ok, como vamos a leer una calificación, recuerden que teníamos como buena práctica agregar en el encabezado del programa el caso a resolver. Ok,
Bien, como vamos a leer una calificación final y verificar si el estudiante fue aprobado, entonces estamos frente a una instrucción selectiva, en este caso una instrucción selectiva del tipo simple. Es bueno resaltar que las instrucciones selectivas pueden ser simple, doble, múltiple. Entonces, nuestro problema hace referencia a un tipo de selección. En este caso, solo se va a evaluar si él está aprobado. Como es una sola condición, entonces la selección debe ser del tipo simple. Definimos de tipo entero la nota final. Mostramos en pantalla un mensaje digite la nota final y ahora le damos entrada a la nota final. Hacemos la evaluación. ¿Cómo hacemos la evaluación simple? Con la sentencia if, como lo vimos en la diapositiva. If. Luego de if, ponemos entre paréntesis la condición que se va a evaluar. Como vamos a evaluar la nota final, entonces ponemos nota final y nuestra condición debe ser si el estudiante tiene más de 70 puntos. O sea, si tiene 70 o más puntos. ¿Cómo lo haríamos? Mayor o igual a 70. Entonces ahí tenemos la condición. Si NF, que es nota final, es mayor o igual a 70, entonces mostraríamos un mensaje listo. Grabamos, compilamos, cero errores, ejecutamos, me pide una nota final, el estudiante está aprobado. Probamos una nueva vez, no hace nada. No hace nada porque solo estamos evaluando una sola condición. Y si evaluamos una sola condición, entonces estamos frente a una estructura de control selectiva simple. Solo se evalúa una condición. Ahora vamos a evaluar dos condiciones. Como son dos condiciones, entonces debe ser o es del tipo doble. Vamos a verificar ahora si el estudiante, en nuestro caso es el segundo, hacer un programa que lea desde el teclado una calificación final de un estudiante y determine si el estudiante está aprobado o reprobado. Entonces vemos que ahora se va a evaluar dos condiciones, si está aprobado o si está reprobado. Podemos utilizar este mismo ejemplo, este mismo programa para hacer este programa, y así podemos avanzar en el tiempo con el video. Bien, en este caso lo que pondremos es entonces la sentencia. Para la simple usamos el if como lo vimos en la diapositiva. Para el doble entonces utilizamos el if else, como lo vimos también en la diapositiva. ¿Cómo hacemos eso en C? De la siguiente forma. Acá ponemos la condición else y aquí el mensaje que queremos mostrar si la condición es falsa. Si se cumple esa condición, se ejecuta esta línea. De lo contrario, se ejecuta esta.
Si el estudiante no fue aprobado, entonces por supuesto el estudiante está reprobado. Grabamos, compilamos, cero errores, ejecutamos, el estudiante está reprobado, correcto, probamos una nueva vez, el estudiante está aprobado. Efectivamente vemos que está funcionando. Aquí tenemos una condición, en este caso doble, porque se evalúan dos condiciones. Una, dos, si se cumple que sea la nota final mayor o igual que 70, se cumple esta condición. De lo contrario, se cumple esta condición. Si queremos hacer esto en otro programa, o sea, el primero de si fue aprobado en uno y si fue aprobado o reprobado en otro, entonces podemos hacer lo siguiente: copiamos todo esto, cerramos el proyecto, creamos un nuevo proyecto, le ponemos como nombre apro repro. Guardamos. Copiamos todo y acá agregamos la otra parte que faltaba acá de si el estudiante está aprobado o reprobado. Está aprobado o reprobado. Ok, esta línea está atrás y este acá. Aprobado o reprobado. Toma en cuenta. Entonces ya este sería la de si está aprobado o reprobado, y el otro, que es este, es si él está solo aprobado. Quitamos esta parte de aquí. Muy bien, guardamos, compilamos, bien, cerramos, abrimos, compilamos, ejecutamos. Perfecto, entonces con esto tenemos resuelto la condición selectiva, simple y la doble. Para la múltiple vamos a utilizar, como lo vimos en la diapositiva, una sentencia switch que va acompañada de una sentencia que se llama case. Entonces vamos a ver esto inmediatamente. El diseño de un menú, lo cual nos va a permitir poder entender con mucha facilidad el uso de esta importante sentencia switch case. Para ello vamos a hacer el siguiente ejemplo. Menú. Para el caso de la estructura de control selectiva múltiple switch case, vamos a verlo mediante el diseño de un menú simple, pero que nos ilustre de manera clara el uso de esta interesante sentencia selectiva. Para ello vamos a hacer el siguiente programa: menú, aceptar menú, guardamos menú y, como anteriormente teníamos un ejemplo por acá,
Tomamos esto, hacer un menú en C++ con 3 opciones. Bien, quito todo esto, y aquí pongo, vamos a improvisar un menú acá. Una rayita, copiamos, entonces en esta pongo menú, lo voy a tratar de centrar, en esta parte voy a poner una opción aquí, 1, opción 1, y voy a poner 2 opciones, opción 2, y aquí voy a pasar una línea, y luego voy a poner otra por aquí que diga 9, salir. He hecho esto un poco para acá, punto y coma, he hecho esto un poco para acá, punto y coma, y salir también lo voy a echar para acá, punto y coma. Voy a poner otra línea, y aquí voy a poner un cout, digite la opción deseada, punto y coma. Entonces aquí tenemos el menú. Si compilamos, no hay errores, ejecutamos, sale totalmente distorsionado. Eso es porque nos hace falta poner los saltos de línea. Acá voy a introducir un carácter especial que es el \n. Esto produce un salto de línea muy parecido a lo que es el align. Entonces esto lo pongo acá en cada línea. Cada \n produce un salto de línea. Entonces ahora vemos cuando ejecutamos el programa que sale con una mejor forma, ¿verdad? Lo único que falta es esto, pero aquí debo capturar la opción que yo voy a digitar, ya sea la 1, la 2 o la 9. Entonces para este caso defino una variable de nombre op de tipo entero. Aquí la voy a capturar op, punto y coma, y noten ahora cuando ejecuto el programa, ahora me dice menú, me está pidiendo una opción, o sea, digite la opción deseada. En este caso digito una opción y no va a hacer nada porque no tengo nada programado todavía. Bien, entonces acá voy a programar el switch. Recuerden que estamos en las instrucciones de control selectiva múltiple. Entonces aquí digo switch y entre paréntesis lo que voy a capturar o lo que voy a evaluar. Entonces dentro del switch yo debo evaluar los casos correspondientes. Si digito 1, el caso 1, si digito 2, el caso 2, y así sucesivamente. Acá entonces digo case
1, 2 puntos, y noten que ahora, además de el case, aparece una nueva sentencia que se llama break. El break es para cuando ocurra o se capture o se cumpla un caso, termine. Eso es para que no siga evaluando las demás condiciones o los demás cases que hayan en la estructura switch. En este caso vamos a poner las otras dos, y la otra que vamos a evaluar es, en este caso, la 9, que está aquí. Entonces aquí voy a mostrar un mensaje aquí, cout estoy en la opción 1 /n. Bien, voy a copiar esto acá para ahorrar tiempo. Estoy en la opción 2 y aquí estoy saliendo del sistema. Muy bien, entonces ejecutamos, compilamos primero, no hay errores, y ejecutamos. Si yo digito la número 2, estoy en la opción 2. Bien. Si digito la 9, estoy saliendo del sistema. Y por supuesto, si digito la 1, estoy en la opción 1. Ahora, ¿qué ocurre si yo digito la número 5? La 5 no está en estas opciones. ¿Qué ocurre? Entonces no ocurre nada. Entonces para eso debo programar esa eventualidad de que el usuario digite una opción que no esté evaluada. En este caso, la estructura switch case captura mediante default los casos que no estén evaluados. Entonces acá sencillamente un mensaje, opción no válida. Grabamos, ejecutamos, default, ok. Bien, si digito la 6, opción no válida. Si digito la 2, esto es la opción 2. Lo más importante sería que si no se cumple ninguno de los casos, vaya a entrar a default, pero aquí entonces enviarlo a un lugar para que vuelva a entrar una opción. Entonces en este caso deberíamos enviarlo acá de nuevo a esta línea, la línea 22, para que capture la opción de nuevo, pero esa opción la vamos a ver, lo vamos a ver más adelante en el próximo video, cuando esto lo vamos a ver en otro video donde presentaremos un menú que permita cargar varios programas desde uno solo. Este ejemplo fue solo para ilustrar la instrucción de control selectiva múltiple. Las otras estructuras de control son las iterativas, recordando que las iterativas permiten ejecutar un conjunto de veces un bloque de instrucciones. Entonces para ello tenemos varias. Tenemos una que se llama for, otra que se llama while y otra que se llama do while. El for, el while y el do while, todas hacen prácticamente lo mismo, o sea, lo mismo, pero hay una diferencia entre cada una de ellas que es importante que
lo recuerden en este momento. El for se va a usar específicamente en los casos en que se conoce de antemano la cantidad de veces que se va a repetir algo. Repito, se va a utilizar específicamente en los casos en que se conoce la cantidad de veces que se va a repetir el conjunto de instrucciones. While lo vamos a utilizar para cuando no se conocen la cantidad de veces que se va a repetir el conjunto de instrucciones. Y do while lo vamos a utilizar para cuando querramos que al menos una sola vez se ejecute el conjunto o el bloque de instrucciones. Entonces for para cuando lo sabemos cuántas veces se va a ejecutar, while cuando no lo sabemos, y do while cuando queremos que al menos una vez se ejecute el bloque de instrucciones. Vamos a ver cómo se programa for. Vamos acá. Cerramos todo. Proyecto. Y aquí vamos a poner for. Programa for. Por aquí tengo algo que me va a permitir hacer esto. Y esto. Entonces programador, fecha. Ok, entonces este lo voy a guardar de nuevo aquí para que se me haga más fácil hacer los nuevos programas, porque vamos a usar la misma estructura prácticamente. Entonces, para el caso del for, acá yo tengo unos casos planteados, propuestos, y aquí tenemos el primero: hacer un programa en C que calcule independientemente la suma de los números pares e impares, comprendido entre el 1 y el 10. Lo que me está pidiendo acá es que lea un conjunto de números y que se sume en una variable los pares y en otra variable los impares. Bien, pero algo importante que tenemos que ver acá es que a mí no me piden digite ningún número, sino que sencillamente haga el cálculo de los números. Es importante siempre evaluar adecuadamente el problema, porque eso nos va a permitir darle una solución adecuada al problema. Entonces, como no me permiten que digite, en ningún momento voy a usar sí. Entonces me llevo esto para acá y un chingo para acá, aquí, y tenemos ok. Hacer programa dice que independientemente de la suma de los números pares e impares comprendidos entre el 1 y el 10. Como sabemos cuántos son los números, o sea, del 1 al 10, sabemos cuántas veces voy a repetir del 1 hasta el 10. ¿Cómo lo sabemos? Entonces es indicado el uso del for. ¿Cómo se programa el for? For, entre paréntesis, aquí debo poner una variable de inicio, en este caso int es igual a 1, porque me está diciendo que empieza en 1, punto y coma, hasta dónde va a llegar, hasta el 10. Entonces digo excusen acá, int j es igual a 1, es la variable
Ahora, ¿hasta dónde va a llegar j? Hasta que sea menor o igual, en este caso a 10. Y la otra parte del for es el incremento, o sea, los pasos, de cuánto paso en paso, o sea, cuál va a ser el incremento para llegar desde ese número hasta este número. O sea, yo puedo llegar desde el 1 hasta el 10 de un paso a un paso, puedo llegar de 2 pasos a 2 pasos, de 3 pasos a 3 pasos. En este caso, como es del 1 al 10 y no me especifican de cuánto paso en cuánto paso, vamos a asumir que es el 1. Entonces hacemos así, j más. Esto me indica que a j se le va a sumar 1. Acá lo que debo hacer es ahora ir acumulando los números pares en una variable y los impares en otra variable. Para ello voy a hacer dos variables por acá y voy a poner n pares, n impares, y lo voy a hacer que sean del tipo int. Lo voy a inicializar en 0 ambos acá. Entonces, ¿cómo yo sé si un número es par o impar? ¿Cómo lo sé? De varias formas, pero en este caso lo que voy a hacer es, si quisiera verificar los impares, si yo incremento a j en 2 y empiezo en 1, por supuesto me va a hacer los impares. 1 más 2, 3, 3 más 2, 5, entonces me hacen los impares. Si en este caso yo inicio en 2 e incremento en 2, entonces me va a hacer los pares. 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8. Pero ¿qué sucede? Entonces tendría que hacer dos ciclos, dos for. En este caso voy a utilizar un recurso bien interesante que dice que si el módulo 2 de un número es igual a 0, entonces ese número es par. ¿Cómo haríamos eso? Yo digo, si j módulo 2 es igual a 0, si eso es cierto, o sea, si eso es verdad, si es verdad eso, entonces ese número que está en j es par. Entonces aquí le diría número pares más igual j, o lo que es lo mismo decir n pares es igual a n pares más j. Eso que está acá es exactamente lo mismo que esto. Si no es par, ¿qué es? Impar. Else, entonces se cumple que n impares más igual j. Al final debo presentarlo en pantalla para que veamos los resultados de la ejecución del programa. Entonces aquí cout la suma de los pares comprendido entre el 1 y el 10 es igual aquí a esta variable que está aquí. Y repito esto, la suma de los impares comprendido entre el 1 y el 10 es igual a esta variable que está aquí. Listo. Solo debemos verificar que esté todo correcto, efectivamente no hay errores, y ejecutamos. Entonces aquí tenemos la suma de los pares comprendido entre el 1 y el 10 es igual a 30. O sea, lo que debemos saber acá es que en este caso los números
pares serían el 2, 4, 6, 8 y el 10. Y los impares serían 1, 3, 5, 7, 9. Si sumamos 2 más 4, 6, más 6, 12, más 8, 20, más 10, 30, correcto. Impares, 1 más 3, 4, más 5, 9, más 7, 16, más 9, 25, correcto. O sea, nuestro programa está correcto, porque ha sumado de manera independiente cada uno de los números impares y lo va a almacenar en esa variable, en este caso pares, y los impares en esta variable. Y aquí tenemos el problema resuelto. Bien, si quisiéramos utilizar este programa pero utilizando while, copiáramos esto, usamos while y vemos entonces qué ocurre con while. Venimos nuevo, acá, entonces digo pro while, guardamos pro while y venimos acá. Entonces aquí voy a agregar con while. Bien, entonces aunque lo más ideal es usar el for porque sabemos la cantidad de veces que se va a repetir, vamos a usar esto con while para ver la diferencia que va a haber en el programa y cómo podemos convertir un programa que use for en while con mucha facilidad. Bien, entonces si trabajamos sobre el mismo programa, decimos while y aquí viene la condición mientras. Entonces digo j sea menor o igual a 10, entonces ejecuta un conjunto de instrucciones. ¿Cuál es el conjunto de instrucciones? Esto que está acá, esto que está aquí. Bien, al final va a ser esto, como ya no voy a usar el for. Pero ¿qué sucede? Aquí debemos agregar algo que es importante que lo noten, que lo tengan en cuenta, es que j ahora debe ser declarada aquí, debe de ser declarada aquí afuera. En este caso lo voy a poner aquí adelante, j, y ahora debo inicializar j es igual a 1. Entonces el programa viene acá, j es igual a 1, j 1 es menor que o igual que 10. Si 1 módulo 2 es igual a 0, entonces va a ser exactamente lo mismo que el for, pero ahora noten que estamos usando while. Compilamos. Algo interesante antes de es lo siguiente, es que esto inicia pero donde se incrementa, no hay ningún sitio donde j se incremente, por consiguiente debemos hacerlo aquí, j más. Ahora sí está correcto. Grabamos, compilamos, no hay errores, ejecutamos. Entonces efectivamente está acá la suma 30 de los pares, 30 de los impares, 25. No pueden olvidar agregar la línea del incremento del while dentro del cuerpo while, porque si no va a ser como si fuera un ciclo infinito, porque como j inicia en 1 y nunca avanza, nunca va a terminar. Bien, entonces ahí tenemos el ejemplo con while. Tenemos otro caso propuesto y es hacer un programa C++ que calcule e imprima por pantalla la tabla de multiplicación de un número que se lee desde el teclado. Normalmente nosotros en esta parte de República Dominicana, cada vez que nos hablan de la tabla de multiplicar, pensamos en los números del 1 hasta el 12. Entonces vamos a hacer algo similar al programa que hicimos hace un momento, pero vamos a cargar acá el for. Recuerden que el for
es muy indicado para cuando se conoce la cantidad de iteraciones que se van a ejecutar. Nuevo proyecto, y aquí voy a poner tabla grabamos tabla y voy a pegar esto. Entonces el problema es este que está acá, lo llevo aquí y lo voy a bajar aquí para que se pueda ver mejor. Muy bien, entonces la tabla de multiplicación. Entonces ahora me están pidiendo que lea un número desde el teclado. Entonces ya aquí voy a poner n, que va a ser el número que voy a digitar, y una variable que va a contener el producto, pero no es obligatoriamente necesario. Vamos a hacerlo así. Primero aquí le voy a pedir al usuario que digite un número. Acá digita un número y te daré la tabla. Muy bien, entonces aquí sin n. Ahora viene la magia. For de 1 hasta el 12. Quito todo esto, no me interesa. Entonces aquí voy a decir cout. Vamos a presentar la tabla en la siguiente forma. Aquí vamos a poner un número, el número que se digite, por ejemplo un 5 por, vamos a poner la x simulando la multiplicación. El primer número es igual a el valor del producto de 5 por 1, 5, y eso va a ser hasta el final, 5 por 12 es igual a 60 para este caso, y el 1, este número se va a ir incrementando de 1 hasta 12. Bien, entonces aquí venimos acá, y si usamos el mismo, lo que acabamos de mencionar, sería el número que digito es n. Entonces acá aquí por, en este caso j es igual. Entonces puedo hacer el producto aquí, puedo decir n por j en line, y ya tenemos nuestro caso resuelto. Quito esta parte que no me interesa y ya. Entonces lo que hicimos fue declarar un número entero n, un letrero, un mensaje en pantalla, acepto n desde el teclado y hago el for desde el 1 hasta el 12, incrementando de 1 en 1, y voy a mostrar en pantalla el número que digito, la letra x, el valor de j, el signo igual y el resultado de n por j. Yo puedo poner una variable aquí que se llame, por ejemplo, m, y aquí dentro decir n por j y aquí mostrar m, pero como no vamos a almacenar nada en un dispositivo de almacenamiento permanente, no vale la pena. En ese caso podríamos utilizar inclusive otra técnica que veremos más adelante en otros videos, que son los vectores, pero en este caso, como es algo muy simple y estamos empezando a programar, creo que podemos dejarlo así. Vamos a compilar, efectivamente todo está bien, sin errores, y ahora ejecuto el programa.
digita un número y te daré la tabla. Pongo el 20. Entonces, aquí viene 20 por 1, 20, 20 por 2, 40, 20 por 3, bien. Ejecuto de nuevo el 2, 2, 4, 6, 8, 7, 12, bien. Cuando hablamos del for, hablábamos de los incrementos. Aquí tengo j más. Si yo quisiera que en vez de que sea de 1 en 1, se incremente de 2 en 2, lo que debo hacer es decir j más igual 2. Y al hacer eso, ahora inicia en 1 y se incrementa en 2, en 2, en 2, en 2 y en 2. Noten que aquí ahora se incrementa en 2. Si lo quiero incrementar en 3, pongo un 3. Y ahí 3. Bien. Si lo quiero incrementar en 4, pongo un 4. Y 1, 4, 5, más 4, 9. Bien. Entonces así es que se hace el incremento de diferente de 1. Si es el incremento de 1 en 1, es simplemente más. Bien. Y como vimos en el video anterior, es el post incremento. Si lo pusiera el más aquí delante, sería el pre incremento, que lo veremos más adelante en otros videos. Bien, acá. Entonces, para concluir este video, vamos a ver algo interesante sobre el caso del do while. Vamos a hacer este mismo ejemplo, pero con do while. Un momentito, no copié. Será todo proyecto do while. Ok, acá usando do while. Bien, para usar el do while es prácticamente o muy parecido al while. Entonces, ¿qué debo hacer? Do, ¿qué voy a hacer? Un conjunto de cosas. Entonces aquí viene el while. While, la condición. Entonces, ¿cuál es la condición? Que j sea esta es la condición, que sea, o sea, mientras j no llegue a 12, que se siga repitiendo. Entonces aquí el do va a hacer esto. Les decía que esta estructura de control ejecuta al menos una vez el ciclo, al menos una vez el ciclo, se cumpla o no se cumpla. Entonces digo do cout n j. Antes de eso debo decir que j es igual a 1 y debo declararla aquí, j. Entonces ya j es 1, entonces me ejecuta esto y aquí verifica si se cumple eso, lo hace. Vamos a probar, sencillamente vamos a probar. En este caso vamos a observar lo que ocurre, no tenemos errores y ejecutamos. Pongo un número, se queda infinitamente. ¿Por qué? Porque no estamos incrementando la variable j. No pueden olvidar incrementar la variable j en los ciclos relacionados con do while y while. Repetimos y vamos a observar que ocurre. 2. Noten que aquí está 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24.
Entonces noten que es muy simple. Aquí el do va a hacer esta parte y luego que va a verificar. Él ejecuta esto primero y luego verifica si se cumple la condición. Si la condición se cumple o no se cumple, ya esto se habría ejecutado al menos una vez. Antes de finalizar el video, es importantísimo hablar sobre un operador muy interesante en cuanto a las instrucciones selectivas, en este caso la doble. Hay un operador muy especial llamado operador terciario o ternario. Este operador es el interrogación dos puntos. Es el operador terciario o ternario que permite hacer evaluaciones de estructura selectiva doble, o sea, yo tengo una estructura selectiva doble, yo puedo usarla con if else y también lo puedo usar con este operador ternario o terciario. Vamos a hacer un ejemplo para que quedemos claros con ese punto. Cerramos esto y buscamos alguno de lo que hicimos doble. Bueno, aquí digo operador terciario, aquí terciario. Muy bien, y busco esto aquí, uso del operador terciario, programador Efraín Hernández, fecha 21/2/2018. Bien, entonces vamos a hacer el ejemplo de ahorita, vamos a hacerlo de nuevo, de tomando en cuenta una nota final, verificar si el estudiante aprobó o reprobó. Entonces, en este caso va a ser utilizando el operador terciario. Acá le voy a pedir al usuario que digite la nota final. Muy bien. Acá y sin nota final. En vez de usar un if y luego esto, aquí pongo el cout, luego aquí else y luego aquí el cout. Entonces todo esto lo voy a resumir en una sola sentencia usando el operador terciario. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bien, escribimos cout, en este caso cout, y aquí ese paréntesis abierto y cerrado, aquí dentro voy a poner otro paréntesis que me va a evaluar la condición. Tú va aquí, ok. Entonces, ¿cuál es la condición? Si nota final es menor o igual a 70, vamos a ponerlo acá, si es mayor o igual a 70, entonces, ¿qué va a ocurrir? Símbolo de interrogación significa si eso que está ahí se cumple. Si eso que está ahí se cumple. Si se cumple, entonces yo voy a poner un mensaje que diga felicidades, aprobaste. N. 2 puntos significa de lo contrario, en caso de que no haya superado los 70 puntos, los 2 puntos significa eso, entonces aquí pongo
lo siento, reprobaste. N. Acá. Listo. Compilamos. Tenemos un pequeño error. Ok. Faltaba el operador de inserción de flujo. Entonces compilamos. Bien. Acá. 0 errores, 0 warning. Y ahora verificamos. 58. Lo siento. Reprobaste. 80. Felicidades. Aprobaste. Noten que esa sola línea reemplazaría todas estas líneas, o sea, estas líneas, sí, acá, esto, ok, esto que está acá, aquí, y acá está correcto, ejecuto, aprobaste, ejecuto, reprobaste. Si ustedes notan, esa línea que están acá es exactamente ¿qué es eso? Bien, entonces ese operador se llama el operador ternario, o terciario, que permite programar instrucciones selectivas doble, como lo estamos viendo en este caso. Esa sola línea reemplazó estas 4 líneas. Es mucho más fácil de usar, mucho más limpio, mucho más fácil de entender, y cualquiera de las dos opciones que utilicen es correcta. Con esta parte llegamos al final de este video número 2. Le pedimos que por favor completen las prácticas enviadas a su grupo, que por favor compartan sus experiencias con los demás compañeros. Recordar que cada bit cuenta. Hasta el próximo video.